desde Chile, que nos va a acompañar, Ana Paula Palombo, de Uruguay, Marité Sarté, de Argentina. Esta mesa está moderada por Mariana Echegorri. Vamos a esperar que se acerque Marité. Mientras tanto, Mariana va presentando el eje. Muchas gracias, Mariana. Bueno, nos están apurando acá un poquito para que estemos en tiempo. No, voy a decir. Voy a poner el cronómetro también para que justamente no nos pasemos. Denme un segundito mientras esperamos a Marité. ¿Lo ves a Pablo? ¿Podés? Yo acá lo veo a Pablo, perfecto, me voy a poner los lentes. No las veo a ustedes y con los lentes menos. Marité, pobre Marité, ¿Escuchas, se tomó Pablo, vos? el café. Sí. A la tarde vamos a tomar café. Te prometo. Bueno. Sí, lo tienen los chicos, las presentaciones, ¿no es cierto? Las tienen allá. Bueno, vamos a empezar con las presentaciones. Esta mesa justamente va a trabajar esta idea que venimos desarrollando en torno al oficio, ligada al oficio de investigador. Tal vez históricamente no debería ser la primera mesa, porque en realidad el oficio de investigador en psicopedagogía es un oficio que deviene de ciertas experiencias y que muy lentamente empezamos a formalizar, si se quiere. No obstante, yo pensaba qué decir para introducir esta mesa y creo que el oficio psicopedagógico en tanto tal y en tanto somos una disciplina que se ocupa sistemáticamente en todos los ámbitos de la apropiación del conocimiento, entendiendo que aprender es apropiarse de los conocimientos, es como que lo investigativo, lo científico, está desde siempre e inscribe en nuestra centralidad de la construcción de la pregunta, porque aprender es poder preguntarse, ¿no? Bueno, yo me quedaba pensando en eso como para convidarles y contarles que está conformada por la representación de 3 países en esta red. Leo los currículum y después nosotros tenemos pensado, porque nos juntamos para pensar el encuentro, desarrollar 10 minutitos, un poquito más cada uno y tener un tiempo de conversa y de intercambio con el público. Así que yo los voy a presentar a los 3 para no cortar y después vamos a ir dando la palabra. Tenemos unas presentaciones, los 3 tienen presentación, pero, vamos a ver si funcionan. Tenemos plan B, gente, no se preocupen. Pablo San Martín, catalán, es psicopedagogo con especialización en bioestadística, académico e investigador en ciencias cognitivas y del aprendizaje y autor de obras importantes como el libro La dinámica cognitiva del aprendizaje humano. Entre sus contribuciones se encuentran además artículos científicos como Hipótesis del intervalo dinámico de los aprendizajes humanos, Esquemas de aprendizaje y decisiones, un modelo psicopedagógico y modelo psicopedagógico para la dinámica cognitiva del aprendizaje humano. También autor del libro La lógica detrás del test básico de aprendizaje. Él es director del CEPA, Centro, no me voy a acordar cómo es la definición, después nos va a contar, CEPA, pero lo más importante que representa a nuestro país hermano de Chile. ¿Sí? Yo nombré hace un rato a Javiera Carrasco, una de las primeras miembros de la red también, que hoy nos está acompañando desde el MIT, y bueno, y nos convidó el conocer a Pablo. Marité Sarté. Nació en Buenos Aires, Argentina, es licenciada en psicopedagogía y magíster en educación por la Universidad del Salvador. Especialista en psicoanálisis y prácticas socioeducativas por Flaxo, especialista en educación superior y TIC y doctoranda en educación.
Actualmente es profesora en ciclos de complementación curricular de la licenciatura en psicopedagogía de la Universidad de la Cuenca del Plata y en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. En su práctica personal nos ofrece recortes de experiencias clínicas y escolares que enlaza teóricamente con una mirada interdisciplinaria, abrevando en distintos campos para dar a conocer su posición. Por mucho tiempo, el ámbito escolar en todos sus niveles educativos y el consultorio resultaron ser morada de sus abordajes psicopedagógicos, pero en los últimos años se detuvo en la docencia y en la práctica psicopedagógica comunitaria. En este recorrido descubre una intersección llamativa entre la psicopedagogía y las teorías críticas que intenta formalizar a través de la escritura como psicopedagogía crítica y comunitaria. Ahí tenemos un corazoncito que late en común, las que me conocen saben por qué lo digo, pero además ella representa como país a la Argentina. Interesante porque, como verán, hemos traído investigaciones como de distintos campos también y distintas raigambres, ¿no?, de formación. Y finalmente, Ana Laura Palombo, doctora en psicología con un postdoctorado en lenguaje escrito, magíster en intervención psicopedagógica, diplomada en educación, licenciada en psicopedagogía. Profesora investigadora asociada responsable de proyectos de investigación y transferencia vinculados a los equipos de investigación en inclusión educativa y lenguaje escrito del Departamento de Neurociencia y Aprendizaje de la Universidad Católica del Uruguay. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, asesora de organismos nacionales e internacionales en el área educativa, actual decana de la Facultad de Psicología y Bienestar Humano de la Universidad Católica de Uruguay, y su desarrollo profesional es en las áreas de psicopedagogía, clínica, comunitaria, hospitalaria y educativa. Bienvenida a Uruguay como representación del país. Y si les parece, vamos a empezar. Le vamos a dar la palabra primero a Pablo, que está en el Meet. Así que yo no sé si tengo que hacer algo yo. Fabi, vos decime. Nada. Listo. Pablo, tu tiempo, yo te hago una seña cuando estemos en tiempo. Dale. Ok, se escucha, ¿cierto? Sí, todo bien entonces. Ya. Sigo entonces, falta la presentación. ¿O ya está siendo proyectada? Ok. Ya, perfecto. Yo no escucho, por cierto, estoy escuchando mediante YouTube. Entonces, ahora lo quité para no escucharme, ¿cierto? A mí. Pero ustedes me escuchan y es lo importante. Luego lo voy a escuchar mediante YouTube, ¿ya? Así que está resuelto en ese sentido. Eh, bueno, gracias por la invitación, ¿cierto? Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Vamos a hacer un recorrido, ¿cierto? Una trayectoria respecto a lo teórico, ¿bien? Que en el fondo es a lo que me dedico, ¿bien? Y también a la materialización de lo teórico, básicamente. Eso es lo que quiero proyectar. Si podemos avanzar en la diapositiva. Eh, Vamos a iniciar con una analogía, ¿cierto? Para comprender y luego ya iremos a los puntos de la presentación. Uno sabe que existe el Sol, ¿cierto? Una estrella, ¿cierto? Grande, que está bastante distante de nosotros, pero nos genera un calor que lo podemos sentir, ¿no? Sabemos del Sol y todo, y se ha ido modelando respecto al Sol. Ya hay una modelación para su medición, su movimiento relativo, ¿cierto? Respecto a la Tierra, su distancia, ¿cierto? Su tamaño, su volumen, todo lo que responde al Sol y cómo este, de alguna manera, nos influye, ¿no? Luego de esta modelación,
se debería, o lo que se ha hecho, ¿cierto?, en la construcción o desarrollo de instrumentos para mantener, de cierta manera, o máquinas, para medir todo esto y tener un cierto control, ¿cierto?, un cierto conocimiento, digamos, progresivo respecto a esto. ¿Por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver el Sol, ¿cierto?, si no es una presentación, digamos, de astronomía o de física? Es porque es lo que hemos hecho, he hecho principalmente de lo teórico. ¿Bien? Si uno ve mi trabajo, va a ver que he estado, digamos, trabajando desde incluso Piaget, ¿cierto? Spearman, con su ley de la neogénesis, ¿cierto? Eh, entonces, en el fondo, he estado desarrollando ciertos modelos teóricos para explicar, para formalizar el aprendizaje humano. Y me he encontrado justamente con que he estado trabajando en modelación para la medición, ¿cierto? Entonces aparece la psicometría, que es la ciencia de la medición de variables cognitivas y de aprendizaje, en su definición, digamos, más profunda. Y podemos avanzar, por favor. Perfecto. Por tanto, desde ahí trabajé en respecto a la evolución del aprendizaje humano, ¿cierto? Ahí usted ve una curva que es como una sigmoide, una forma de S, bien, en donde con una colega costarricense, María Isabel Navarro, hicimos un trabajo teórico experimental, donde encontramos justamente que las personas, conforme aprenden algo, X elemento o objeto, hay un progreso y en la parte del progreso, ¿cierto? En ese intervalo temporal hay un comportamiento heterogéneo, exponencial. Digamos, desde cuando uno no domina algo, ¿cierto? Presenta ciertas dificultades, lectura lenta, ¿cierto? A cuando de pronto esa lectura se vuelve fluida, ¿cierto? Como del no dominio al dominio. Hay una etapa en esa evolución que es heterogénea, es decir, este crecimiento es exponencial, que es distinta a las etapas finales, ¿cierto? Iniciales, en donde ya se estabiliza el desarrollo. Tanto uno lo entiende desde la teoría, ¿cierto? En este caso se modeló, se formalizó, ¿bien? Luego comenzamos a trabajar en esquemas de aprendizaje y decisiones, ¿cierto? A partir de modelos probabilísticos, desde la teoría de Bayes o Bayes, en donde justamente encontramos que las activaciones, los esquemas de aprendizaje, bien, son condicionales y no implica una multiplicación de elementos de conocimiento, sino más bien de intersecciones, asociaciones. Básicamente, acá, a partir de solamente teoría, ¿cierto? Sin una demostración empírica o práctica, podemos ver que la transferencia conceptual, que es lo que hoy día uno puede encontrar en los trabajos más experimentales, es bastante difícil, ¿cierto? Los dominios de A no tienen por qué o no implica un dominio para B, salvo que haya una intersección de A y B, ¿cierto? Entonces, fue modelado esto matemáticamente y ahí ustedes ven el diagrama, ¿cierto? Que está ahí. Y ya verán por qué estoy explicando todo esto, ¿cierto? Porque no voy a profundizar en nada de esto, solamente quiero armar un tipo de concepto, ¿bien? Y luego, ya en un trabajo se llama la dinámica cognitiva del aprendizaje humano, ya un modelo psicopedagógico, en donde a partir de ciertas funciones modeladas, bien formalizadas, como la atención como vector, ¿cierto? Entre otras más, encontramos que, bueno, hay inteligencia, ¿cierto? Pero más allá de las mediciones de más o menos, todos somos inteligentes, ¿bien? Y esta es compleja, ¿bien? Y por tanto vamos estudiando esta a partir de sus componentes, ¿cierto? Sus variables, sea memoria de trabajo, ¿cierto? Atención, razonamiento, y a partir de ello vamos aproximándonos a este constructo tan complejo, abstracto, ¿cierto? Que es la inteligencia, la cual todos tenemos porque es básicamente su sustrato para aprender y todos aprendemos, por tanto, una deducción, digamos, un razonamiento deductivo, podemos llegar a la existencia de esta, ¿cierto? Sin tanta demostración. Entonces, todo este trabajo, que es puramente teórico, bien, se fue materializando en el tiempo, bien, y por tanto se fue creando un tipo de puente. Es la analogía que les dije recién, tenemos modelaciones sobre el Sol, ¿cierto? Distancias, todo este tema, tenemos la ley de Newton. Bueno, hay que construir entonces algunos instrumentos para poder medir aquello, bien, y con una precisión, digamos, mayor. En este caso, muy distinto a la medición de, por ejemplo, la curvatura, digamos, que genera el Sol. Es muy distinto porque estamos hablando de elementos abstractos, ¿cierto? Intangibles, el Sol es tangible. En este sentido, los elementos cognitivos, ¿cierto? La experiencia humana, son elementos abstractos muy complejos, desde luego, y por ende, toda medición no es exacta, sino más bien puede ser precisa o aproximada. Ya nunca es exacta y el margen de error que se va generando, en términos estadísticos,
siempre está y puede ser más o menos según el modelo, ¿cierto?, el cual se está utilizando para dicha medición. Y es ahí donde ya comencé a trabajar en psicometría teórica, desarrollando un modelo de medición para la construcción de instrumentos, ¿cierto?, que permitan estudiar estas variables a partir de la complejidad, ¿cierto?, que esto implica, y desde la mirada, por supuesto, psicopedagógica. Hay instrumentos con distintos enfoques psicológicos, ¿cierto?, pedagógicos, y de hecho la psicopedagogía en términos ya de aplicación se ha ido alimentando de estos instrumentos, digamos, pero había un tipo de debe, de un instrumento propio, ¿cierto?, de la complejidad que hoy día entendemos, debe la psicopedagogía, epistemológicamente hablando, ¿no? Entonces, a partir de ello, bueno, hacemos un salto, un puente a la construcción de instrumentos. Si podemos avanzar, por favor. Y para ello necesitamos un modelo de base, ¿cierto?, que sustente lo demás. Este modelo está publicado en el libro que aparece ahí, La lógica detrás del test básico de aprendizaje, que nos dice lo siguiente. Hay un sujeto, ¿cierto?, al cual queremos estudiar. No medimos al sujeto en absoluto porque tiene su dignidad, ¿cierto? Pero sí podemos estudiar atributos, rasgos, variables de este sujeto a partir de un cierto modelo. El modelo puede ser mejor o peor, y es muy importante el cómo es el modelo para aproximarnos al fenómeno. Y así uno encuentra modelos. Bueno, uno ve la fórmula de Golden, por ejemplo, en el campo del test de Stroop, y claro, hay una fórmula matemática que permite predecir básicamente la velocidad de procesamiento del sujeto respecto a un problema de interferencia, ¿cierto?, o de colisión de esquemas. Entonces, hay modelos que te pueden aproximar a esa verdad, ¿cierto? No, nunca tocarla, que te pueden alejar o no. Entonces, en este sentido, el modelo es súper importante y genera justamente errores, ¿ya? Inevitables, inherentes. Y ahí están también los factores ambientales, ¿cierto?, o propios del sujeto que van generando errores en la medición. Por tanto, es súper importante este sentido, porque cuando uno aplica un instrumento, nunca tenemos un resultado verdadero del sujeto. Es un resultado empírico, ¿ya? Lo cual es resultado de una suma de errores, ¿bien? Y además lo verdadero, porque en el fondo el sujeto te responde a un test estandarizado, ¿bien? Está respondiendo de manera condicionada, por nerviosismo, ansiedad, cierta presión ambiental, incomodidad. Por tanto, esa respuesta ya se está haciendo condicionada y eso va generando un cierto margen de error, y por tanto puede ser menor si es que el instrumento es muy confiable, ¿cierto? Y a su vez también es válido. Entonces, en esa línea yo he ido trabajando, y podemos avanzar, por favor, para ya la construcción de instrumentos, digamos, bajo esta naturaleza, ¿no? O complejidad. Y es ahí donde se crea el test básico de aprendizaje, ¿cierto? Un instrumento que ya lleva un año y medio, un poquito más, desde su lanzamiento, es estandarizado, informatizado, por tanto estamos dejando las pruebas de lápiz y papel, ¿bien? Lo cual podrá tener ciertas virtudes y ciertos defectos, por supuesto, como todo, pero lo que sí tiene es mayor eh, precisión en la medición, ya que con buenos algoritmos, ¿cierto?, con buenos códigos, buenas funciones, podemos atrapar de mejor manera ese comportamiento, digamos, esa conducta cognitiva del sujeto. Y además que la máquina puede ir desarrollando, ¿cierto?, mayor precisión en la medida, mayor control, ¿cierto?, del azar y todo lo que pasa en estos casos. Por tanto, en ese sentido, el TBA parte como una propuesta, ¿cierto? Automatiza procesos de análisis, informes, ¿cierto? Cuantitativos, cualitativos y todo lo que implica en esta materia. Hoy día se está usando bastante el TBA, ya son más de cerca de 2.000 usuarios, ¿cierto?, en Chile, en poco tiempo, menos de 2 años, ¿cierto? Ya, si uno ve cuántas aplicaciones hay de TBA, son más de 13.000 aplicaciones, lo cual es bien interesante este fenómeno. Prontamente ya va a estar en otros países, porque ustedes saben muy bien que para que salga a otro país tiene que estudiarse en ese país por los baremos, los parámetros, ¿cierto? Hoy día solamente tenemos en Chile. Y podemos avanzar, por favor. Y bueno, y ahora tenemos un proyecto que se va a lanzar prontamente en diciembre, espero, enero, que es el test de función ejecutiva mediante la comprensión verbal, es decir, el sujeto va a responder, a ciertos estímulos, ¿cierto?, que por cierto son lingüísticos, y de ahí se va a medir velocidad de procesamiento verbal, memoria verbal, ¿cierto?, flexibilidad cognitiva, y para acercarnos, ¿cierto?, a partir de un modelo factorial al desarrollo ejecutivo, bien, control atencional y todo esto. Por tanto, es un tipo de juego. Queda un minutito.
Este se va a lanzar prontamente, igual informatizado, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, y genera los informes automáticamente, y es para justamente estudiar función ejecutiva, ¿cierto? Bajo este enfoque de aprendizaje humano, bien, y con menor sesgo, por cierto, socioeconómico, que es lo que me interesa mucho. Hay instrumentos que se sesgan bastante en torno a lo socioeconómico. En este sentido, con buenos modelos, ¿cierto? Buenos reactivos, tú te puedes alejar un poquito, disminuir la brecha sociocultural incluso. Y podemos bajar, por favor. Y bueno, ya para finalizar, este test va a ser un mensaje profundo, que es un tipo de evolución del TBA, el cual hoy día se está usando, y ya profundiza en el análisis, ¿cierto? En la medición, llegando a rangos más extremos, estudia inteligencia general, bien, y por tanto es una propuesta de análisis bastante interesante, y esperamos que se publique, ¿cierto? Ya en febrero o marzo, ya del próximo año. Y con esto vamos a profundizar bastante, y yo espero que en algún momento todos tengamos acceso a máquinas como esta, ¿cierto? Para nuestros fines, sean clínicos, sean educativos, ¿cierto? Pero a la vez son instrumentos, y es necesario que, por cierto, nunca reemplazan el criterio humano, pero sí te entrega información la cual no podemos obtener solamente observando por nuestras limitaciones propias de ser humano, ¿cierto? Y así funciona esto, y yo agradezco mucho, y ahora expando, ¿cierto?, la conversación. Gracias. Un segundito, voy a activar el YouTube para escucharlos también ustedes. Muchísimas gracias. Ahora, después vamos a seguir la conversación. Le vamos a dar el micrófono a Marité. Nos vamos al otro extremo. Sí, al otro extremo. Porque estaba mirando bioestadística especialista, wow, ¿no? Bueno, me invitaron acá para hablar de investigación, y antes de pasar al tema de mi libro y cómo se llegó ahí a investigar, les quiero contar que, digamos que la investigación que en parte me marcó, porque me enseñó mucho de lo que es la investigación, y de cómo se investiga. Tuve la suerte / desgracia de tener una directora de tesis que era terrible, pero que me enseñó muchísimo. Y bueno, esa tesis de maestría que investigó las relaciones de poder en la técnica pareja educativa, un estudio de caso desde la pedagogía crítica, de alguna manera me marcó porque yo vi ahí, bueno, puedo relacionar lo que es la teoría crítica, que me apasiona, con la psicopedagogía. Eso fue lo que me dio la pauta, me tranquilizó. Y, por supuesto, si podemos avanzar con las diapos, una más. Ahí está, esa fue mi tesis de maestría. Un análisis crítico de las representaciones que tenían los estudiantes, se hizo un análisis contextual, relacional, social, político, educativo, porque tenía que ver con un análisis documental de lo que había pasado después del 2001. Y bueno, y todo esto después como relacionado con cada una de estas subjetividades que iban apareciendo en las producciones de los estudiantes, ¿no? Bien, la próxima creo que marca un poquito más. Bueno, ahí también buscando si mi marco teórico era la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la metodología tenía que ser coherente con esto, mucho tiempo de búsqueda, y bueno, ahí arribo a la hermenéutica profunda, ¿no? Y este modo de analizar los sucesos desde el análisis sociohistórico, desde el análisis crítico del discurso, y lo que más amé es que nos enseña de alguna manera a reinterpretar, porque las técnicas en este caso ya estaban interpretadas por los mismos estudiantes. La próxima puede ser.
y también la otra, bueno, otra más, acá las técnicas que me llevaron a esta locura. Seguramente ustedes conocen mucho de estas producciones. Una más, por favor. Bueno, y acá algunas conclusiones donde realmente se pudo visibilizar las relaciones de poder en las técnicas pareja educativa. También dieron cuenta de las clasificaciones arbitrarias, de las meritocracias, de lo que les pasaba a ellos con la teoría, con los contenidos, etcétera, etcétera. Bueno, apasionante mi experiencia ahí. Si puede ser, vamos avanzando, pero de alguna manera me convocan para hablar de una investigación. Digamos que una tesis de maestría, uno está acompañada por una directora o un director de tesis, pero en sí el trabajo es solitario. Cuando hablamos de una investigación independiente también, pero acá les tengo que decir con respecto a cómo se trabajó el libro Psicopedagogía Comunitaria, que si bien hay superior de formación docente y técnica que tenía la carrera de psicopedagogía, donde yo trabajé durante más de 20 años y que me posibilitó hacer las prácticas comunitarias también durante ese tiempo. Luego me jubilé y seguí trabajando en esos ámbitos comunitarios. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Es decir, que la investigación que sustenta este libro se apoya en estas prácticas institucionales, o sea que la desinstitucionalización fue a medias, y en donde, imagínense todo lo que uno recopila en 20 años, ¿no? Ahí jubilé y digo, ¿qué hago con tantos papeles y tantas cosas? No lo pude tirar nada porque todo era historia, todo era algo que me hablaba. Entonces, bueno, fueron registros, diarios de campo, trabajos de los estudiantes. Recuerdo, hubo también muchos proyectos de extensión que la provincia favorecía bastante con esto. Los proyectos de investigación no llegaban a la carrera de psicopedagogía, sino que se iban para las carreras docentes, significativamente. Y bueno, y ahí es un poco como nace esta práctica investigativa. Entonces, hubo una sistematización crítica de experiencias de enseñanza, acompañamiento comunitario y abordajes e implicaciones profesionales. Ahí creo que dice, bueno, que la práctica investigativa aquí planteada reivindica el derecho a producir conocimiento desde la experiencia situada, la escritura reflexiva y la sistematización crítica de la acción. En este caso, bueno, la práctica independiente muestra el compromiso que tuvimos, porque en estos 20 años, por supuesto, que no trabajé sola, sino que estaba acompañada por mis compañeros y colegas y por otros representantes de la comunidad. Y, bueno, todo esto posibilita una producción de conocimiento situada que enriquece el campo psicopedagógico. Por supuesto que cuando hablamos de práctica independiente y todo, a veces asusta, ¿no? Porque dice, bueno, ¿de dónde sale? Y acá aparecen algunos irrenunciables, como aparecen ahí al final de esta diapositiva, y que, por supuesto, irrenunciable tiene que ser la formación. Tenemos que formarnos psicopedagógicamente, tenemos que formarnos en investigación, tenemos que formarnos en escritura también. Por otra parte, tener en cuenta la práctica de la escritura y sus convencionalismos. Sabemos que no nos gustan mucho las normas APA, pero dije algo, ¿no? Pero bueno, ahí tienen que estar, ¿no? Para que sea un lugar para todos.
Y después hay algunos irrenunciables que son más personales, y estos son el diálogo con la teoría crítica, es para mí un irrenunciable de ahora en más, el compromiso ético con las personas, los no humanos y las comunidades. Actualmente estoy como leyendo más acerca de los no humanos. Se refiere a los animales, que en las comunidades hay muchos y tienen como un vínculo muy particular con todos nosotros, y con las cosas, lo no humano, las cosas. Hay cosas que tienen un valor muy particular para los demás y que nosotros también tenemos que aprender a respetar. Bueno, por supuesto, un irrenunciable es el manejo ético de la información, el rigor de la información en los registros, sin manipular, inventar o acomodar datos. Y uno también muy especial es la fidelidad de las voces en proceso de reinterpretación, ¿sí? Entender que ellos ya tienen reinterpretada la realidad, ¿no? No vengamos con demasiadas cosas diferentes a lo que ellos nos están planteando. Bien, eso, si podemos pasar a la otra diapositiva. Bueno, ahí está el desafío, ¿no? Como dice ahí, de convertir 20 años de registros, planificaciones y producciones en un corpus analizado con herramientas críticas, mostrando que la investigación comunitaria y situada produce conocimiento riguroso, aun cuando no proviene del ámbito académico puro. ¿Puede ser otra? Bien, y acá hablo de cómo me planteo en principio esta investigación, que ahí dice que como una especie de título, ¿no? La construcción de una psicopedagogía comunitaria crítica, en donde yo necesitaba sistematizar las prácticas, saberes y dispositivos en diálogo con la teoría social crítica, desde el año 2003 hasta el año 2022. Ahí, bueno, se estableció este problema, hubo un objetivo general que fue analizar las prácticas psicopedagógicas comunitarias desarrolladas en el instituto, pero también en mi práctica profesional. Hubo objetivos específicos, hubo marco teórico crítico. Y después, bueno, la metodología que ya les conté, la hermenéutica de John Thompson, y bueno, y después nace el libro, Chimpum, el libro que aparece ahí en la próxima diapo. 36 segundos, mira, ¿Me quedan 36 segundos? Después a la tarde hagamos una spoiler. Bueno, A la tarde vamos a presentar el libro. ok, ¿Ok? porque yo entendí diferente el tema del oficio también. Ajá. Sí. Bueno, espera, le damos la palabra a Ana Paula y después seguimos intercambiando. Acá entendemos cosas distintas. Mientras que pones le podemos dar, ¿no? Mientras que pone la presentación. Pero guarda que no se me vaya mucho. Sí, vamos con la de Ana Laura. Ah, se terminó, ¿no? Mi presentación terminó. No, con respecto a... ¿Qué entendés por oficio? Oficio, yo lo que entendía era, yo lo había estado trabajando, pero en relación a lo que Bourdieu piensa de oficio. Claro, viene por ahí la cosa. Ah, bueno, nos quedamos tranquilas. Entonces, claro, Bourdieu escribió un libro, El oficio de sociólogo, entonces yo dije, bueno, ¿por qué no el oficio de psicopedagogo y psicopedagoga, no? Pero lo interesante es que cuando hablamos de oficio, hablamos de campo psicopedagógico. Y ahí es cuando se complica todo, maravillosamente, entran las relaciones de poder, las ideologías, y bueno, da para mucho más. Tendríamos que haber hecho una mesa del oficio, ¿no? Solo Ahí, solo para discutir el el concepto oficio, de está muy bueno. oficio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo por suerte estuve en el primero presencial y ahora estoy en el segundo de la red también presencial, así que de verdad, gracias por eso.
Yo, bueno, vengo a contarles un poquito qué es lo que... la siguiente, por favor. Qué es lo que, rapidito, y cómo he pensado esto del oficio del psicopedagogo en la investigación. Ustedes saben que en Uruguay nuestra historia de la licenciatura como tal en psicopedagogía es relativamente reciente. Recién en el año 2001 egresamos las primeras licenciadas en psicopedagogía. A mí me tocó estar en una institución educativa de alto, digamos, de un contexto muy favorable y al mismo tiempo trabajar en un equipo multidisciplinario en contextos desfavorables, donde además teníamos que empezar a abrir camino. Entonces, lo que les voy a contar es un poquito cómo, de alguna manera, fui tratando de responder desde la investigación a una cuestión que me aparecía en la clínica y que me aparecía también a nivel educativo permanentemente, que tiene que ver con la escritura. Adelante. Nos encontrábamos con escrituras como esta, que ustedes por supuesto no las van a poder leer desde ahí, pero donde aparecen muchos errores ortográficos, donde aparecen omisiones, sustituciones, adiciones de letras, errores de segmentación, que de alguna manera dificultan, la siguiente, dificultan mucho lo que es la lectura, la siguiente, ahí va, la lectura del texto. Tanto es así que de alguna manera empiezan a comprometer la comprensión del texto, básicamente porque todo lo que tiene que ver con lo ortográfico condiciona mucho y es lo primero que miramos para después poder llegar a lo que es lo que se quiere comunicar, digamos, ¿no? El mensaje del texto. Adelante. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos desde ese momento? Yo empecé como con una pregunta, ¿no? Esto, ¿qué pasa con la ortografía? ¿Qué es la ortografía? ¿No? Y a partir de ahí me generé como dos grandes preguntas. ¿Cómo se aprende la ortografía? Y básicamente, ¿cómo se puede hacer para mejorar la ortografía? Independientemente de la condición del estudiante, tenga o no un trastorno, pero el punto acá era que independientemente de los contextos donde estábamos, el problema de la ortografía estaba y estaba muy presente. Entonces así hicimos como un recorrido teórico, que es un poquito lo que les quiero mostrar bien rapidito, la siguiente, donde primero que nada había un estudio de evidencia, ¿no? ¿Qué es la escritura? Y sobre todo, ¿qué es la escritura? ¿Qué es la ortografía? Y cómo es en español. Nosotros venimos de atrás, yo siempre digo que la escritura es la cenicienta del cuento en lenguaje escrito, porque hay muchísimos estudios en lectura, pero muy pocos en escritura, y además de eso, la mayor parte de los estudios están en inglés, una lengua opaca, y no en una lengua transparente como la nuestra, o sea que además de todo venimos de atrás también en estudios en español, en escritura y en ortografía. Pero además tenemos un condimento más, que el español rioplatense tiene sus particularidades también. No es lo mismo el español en todos los lugares donde se habla. Nosotros tenemos el yeísmo, llave y yo es lo mismo, y tenemos el ceseo, zapato, sol, cielo, para nosotros es todo igual. Entonces, no solamente las particularidades que hacen que el español sea una lengua, si bien considerada transparente, pero con sus características, tenemos la B, la V, la S, la C, la K, la Q, o sea, tenemos varias letras que nos dan algún problema y además los del español rioplatense propiamente que se lo agregamos. Pero además, quienes hemos estado interviniendo y trabajando con la ortografía, hay dos cosas. Es extremadamente aburrida, es muy tediosa. Ellos no quieren, en realidad es un área donde en general les resulta complicada la ortografía, no entienden, es arbitraria, y para nosotros también el trabajo sistemático en un área que realmente da mucha dificultad. Adelante. La siguiente. Sí. Adelante. Ahí va. Bueno, yo igual sigo, así no me quedo sin el tiempo, ¿está? Entonces, una vez que terminamos eso, empezamos como a hacer como el recorrido. Primero, cómo evaluar ortografía, porque en realidad si estamos diciendo que tenemos todas estas particularidades, necesitábamos generar algún instrumento que pudiese realmente determinar qué pasa con la ortografía en nuestra población. Y ahí surge el test de eficacia ortográfica, que empezamos a generar con una muestra de estudiantes uruguayos que pudimos baremar y que de alguna manera se sigue utilizando hasta el día de hoy, que mide justamente las representaciones ortográficas. Se le pide a los estudiantes que tienen que elegir entre dos palabras, una que está bien y otra que está mal. Le damos un tiempo y vemos cómo es el rendimiento que tienen en esa prueba. Esa prueba en realidad tiene sus limitaciones, nos da mucha información sobre lo que son las representaciones ortográficas, que ustedes saben que nosotros las aprendemos porque cuando leemos una palabra, aprendemos cómo está conformada esa palabra, de mucho leerla
y de mucho escribirla y de saber su significado, la guardamos y la activamos tanto para leer como para poder escribir. Cuando el niño se enfrenta a la palabra bien escrita o mal escrita y puede decidir automáticamente cuál es la que está bien escrita, damos por hecho que la tiene en su lexicón, que la tiene guardada y que la puede activar eficientemente. Pero esa es una partecita, en realidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando la tiene que activar sin ningún modelo? Entonces, nos faltaban ahí otras cosas que pudiesen ayudarnos a la medición. Pero ese fue el primer paso. El segundo paso fue decir, ¿cómo aprenden en realidad la ortografía de nuestros escolares? Si ya estamos ahí, le podemos seguir. ¿Seguimos? Y ahí lo que vimos es que en nuestra lengua, cuando hacíamos el estudio entre segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de escuela, lo que vimos fue lo siguiente. Desde segundo en adelante, la curva de aprendizaje de palabras que llamamos consistentes, o sea, esas palabras que no nos dan ningún problema al escribir, pelota, mariposa, se aprenden a escribir muy rápidamente, muy eficientemente y no cambia demasiado entre segundo y sexto de escuela. Sin embargo, cambia radicalmente cuando estamos hablando de palabras de ortografía arbitraria. Le decimos palabras de ortografía arbitraria a aquellas que se pueden escribir un sonido de distintas formas. Por ejemplo, cielo, ¿sí? La puedo escribir con S, la puedo escribir con C. Y palabras que tienen regla, ¿sí? Las palabras que tengo una M adelante, sé que va una B, la que tiene una N, sé que va una V. Entonces, si nosotros vemos la curva, en las palabras consistentes, o sea, las que no tienen ningún problema, los niños empiezan desde segundo y siguen escribiéndolas eficientemente, cuando no hay una dificultad, ¿verdad? O sea, estamos hablando del aprendizaje normotípico. Cae en palabras de ortografía arbitraria y cae en palabras de ortografía reglada, pero la regla ayuda. Entonces, en realidad, en tercero y cuarto vemos que la curva empieza a subir un poquitito más y después, por supuesto, le siguen las palabras de ortografía arbitraria. ¿Qué nos dio para entender esto? En realidad hay un punto clave que tiene que ver con tercero y cuarto año de escuela, que yo entiendo que los sistemas educativos acá en Argentina serían bastante similares en eso, donde hay una enseñanza explícita de todo lo que tiene que ver con los aspectos ortográficos que hace un punto de quiebre interesante para poder aprender la ortografía. ¿Es esta? Seguimos. Seguimos. Sí, ya está. Seguimos. Hasta que lleguemos a la gráfica. Seguimos. Perfecto. Todo esto ya lo que vimos recién. ¿Vos me estás descontando el tiempo? Seguimos. Este es el teo que les contaba recién con las palabras. Seguimos. Viste que ya había llegado bastante. Esta es la gráfica que les estaba contando recién. Hay una más. Ahí. ¿Ven? La que está más arriba era la que les decía de las palabras que son consistentes, o sea que no nos dan ningún problema. Y la que está más abajo del todo son los tildes. Vean en realidad qué dificultad tienen los estudiantes en adquirir el aprendizaje de las palabras con tilde. Que además, obviamente, y en Uruguay no terminan de aprenderse en el nivel escolar primario, sino que siguen en el secundario. ¿Seguimos? ¿Cuál fue la siguiente pregunta? ¿Qué procesos cognitivos se ponen en juego para poder aprender la ortografía? Porque es un aprendizaje muy complejo. Necesita de muchos procesos. Atención, percepción, memoria, lenguaje, motricidad, fonología. Todo esto lo pusimos todo junto y miramos qué pasaba con buenos estudiantes en ortografía y aquellos que tenían dificultades. Y dijimos, vamos a comparar y ver si hay alguna de estas variables que de alguna manera funciona como predictor, para saber si hay algo en lo que tenemos que trabajar tempranamente. Seguimos. Y ahí, seguimos, lo que encontramos en realidad fue algo que nos pareció bastante interesante, seguimos, que es que las dos variables, seguimos, que mayor peso tienen en el aprendizaje de la ortografía, seguimos, son dos. La memoria de trabajo auditiva y lo que tiene que ver con lo perceptivo motriz. Y si comparamos la memoria de trabajo con lo motriz, le gana lo motriz. Con lo cual acá nos aparece una gran fundamentación de la importancia de la escritura y de la escritura a mano, fundamentalmente, para aprender ortografía. Entonces, esto, vinculado a las prácticas educativas, es fundamental. Tenemos que hacer que nuestros estudiantes escriban a mano, y yo acá hago un paréntesis porque no me van a matar porque están muy lejos, si es en cursiva mejor. Seguimos. Bien.
Y a partir de ahí llegamos al lugar en donde de alguna manera queríamos, que era la intervención. Es decir, bueno, con todo esto ahora, ¿cómo podemos hacer? Seguimos, hicimos ahí algunos estudios interesantes hasta que llegamos a lo último que hemos publicado y hemos trabajado en el último tiempo, que es un programa de mejora de la ortografía, que yo se los traje acá por si alguien lo quiere ver, que se llama Jugando con la Ortografía. Y ahí sí, a ver si tenemos el videito que nos explica más. Es un video tutorial que se los traje como para cerrar y creo que nos da un poquitito de tiempo. Dale nomás, a ver si se escucha. Lingüísticos y comunicativos. Logramos automatizar la ortografía a través de una práctica reiterada y una condición fundamental para su correcta adquisición es la enseñanza explícita. Jugando con la ortografía nos propone profundizar en este aprendizaje. Es un programa pensado para estudiantes de tercero a sexto grado de primaria y está basado en evidencia científica. Por primera vez en Uruguay creamos un programa que considera las características de nuestros estudiantes, ya que medimos su efectividad en niños y niñas uruguayos. Se estructura en 16 sesiones basadas en un aprendizaje lúdico. Se recorren componentes esenciales como la escritura a mano, la instrucción explícita, la práctica de palabras, la retroalimentación correctiva, el análisis ortográfico y la memoria de palabras y su significado. Para que niños y niñas aprendan con dinámicas sencillas y familiares, las actividades motivadoras están inspiradas en juegos de mesa tradicionales como el chancho-va, el robo-botón o el juego de la hoja. Además, se cuidó especialmente el diseño como recurso didáctico. Se integraron códigos visuales, garabatos, íconos y colores funcionales para clasificar palabras y facilitar la memorización ortográfica. En toda la diagramación se prioriza la legibilidad. Una vez que el alumnado se apropia de las palabras propuestas, es posible seguir la intervención a partir de otro repertorio de palabras. Al final del manual se incluye una lista de palabras frecuentes ordenadas por dificultad ortográfica, frecuencia, longitud y estructura silábica que se pueden utilizar para continuar el trabajo. El programa tiene 3 materiales: un manual para docentes, un librillo para alumnos y un librillo con los materiales de trabajo. El manual para docentes te servirá para comprender cómo se aplica el programa. Allí encontrarás explicadas las 16 sesiones paso a paso con todos los materiales que necesitas. En la primera página hay 2 códigos QR. Uno te permite descargar el libro de los alumnos todas las veces que lo precises y el otro te da acceso a todos los materiales del proyecto. Así, si querés tener más juegos o reponer algo que se pierda o se deteriore con el uso, podés hacerlo fácilmente. El librillo para los alumnos cuenta las aventuras de un grupo de escolares que se va de campamento y los desafíos en el contacto con la naturaleza. En cada página encontrarás una actividad a realizar. Hay textos para leer, espacios para la escritura, juegos y otras propuestas que acompañan la intervención. Por último, el librillo con materiales de trabajo contiene los materiales de cada sesión y te permite ir preparando todo lo que necesitas para cada encuentro. Veamos un ejemplo. La sesión 4 trabaja el concepto de familia de palabras y su importancia para la ortografía. Comienza con la lectura colectiva del texto que da contexto a todo el programa. Estimada Ada, por este medio queremos informarle de la fuga de un grupo de hormigas. La misma tuvo lugar en el momento de la cita. Al finalizar la lectura, se hace foco en las palabras seleccionadas con la particularidad ortográfica a trabajar. Se enseña qué es una familia de palabras y su importancia para la ortografía. Se muestra el ejemplo con una de las palabras y se arman más familias con la misma particularidad. Luego se juega Pariente Va, un juego de cartas inspirado en Chancho Va, donde los niños y niñas intercambian sus tarjetas para reunir palabras de la misma familia. Quien completa primero una familia grita parientes y gana la partida. La actividad termina con la escritura de enunciados que contengan las palabras trabajadas. Para finalizar, te contamos algunos tips para utilizar mejor tus materiales. Podés clasificar todas las tarjetas para escribir y borrar, facilitando su reutilización. También es aconsejable clasificar los demás materiales para asegurar su durabilidad. Para su uso en grupos grandes, los pósters pueden ampliarse a tamaño A3, mejorando así su visibilidad y efectividad en el aula. Si te interesa conocer más sobre este proyecto, podés ponerte en contacto con sus investigadores referentes: Ana Laura Palombo, Florencia de León, Ricardo Lema y Ariel Cuadro. Bueno, como verán, lo quiero. Acá me estaba diciendo que ella, amor, alguna de las cuestiones innegociables, y yo creo cuando hizo... Ya está. Ahí está. Cuando hizo la pregunta Lila esta mañana, que decía, bueno, ¿qué es eso que cuidaron en la formación?
y yo casi me juzgaba que Cristina iba a decir esto, y que tiene que ver con la pasión. Eso que muchas veces hemos conversado y un poco muestra, ¿no?, en los 3 investigadores que hemos convocado de psicopedagogía, que hay algo de la pasión, del convencimiento. En el momento que lo empezamos a discutir, hablábamos de este concepto de oficio desde Bourdieu, desde Sennett, ¿no?, el oficio de artesano, esto que requiere un aprendizaje muy singular, que requiere una construcción social también y que se juega en representaciones, pero particularmente el oficio de investigador en psicopedagogía, por lo reciente, tiene sus particularidades, ¿no? Esta tensión entre la bioestadística, la medición, y que llega a la teoría crítica y que vuelve a un problema central de la psicopedagogía, como es la escritura y el aprendizaje de la ortografía. Esta tensión entre el investigador independiente, porque no inscribíamos durante mucho tiempo en el sistema de investigación. Entonces, presentar una investigación en una convocatoria, hablo de Argentina particularmente, sobre una temática de interés psicopedagógico, quedaba por fuera. No podíamos entrar, porque además muchos institutos superiores, Córdoba con una amplia tradición en instituto superior, no teníamos ingreso al sistema de las universidades, ¿no? La licenciatura nos abrió esas puertas y empezamos a explorar estas investigaciones más de carácter institucional, inscriptas en el sistema, que le dan otra perspectiva de trabajo. Por otro lado, también pensaba en cómo se evidencia entre los 3 lo epistemológico, ¿sí?, y lo ético, que se va jugando en las decisiones de estos investigadores. La pregunta sería, para los 3, no me apures, Mari, por favor, te lo pido. El espacio es de ustedes, tómense Perfecto. el tiempo Estamos que bien con el quieran, tiempo. porque solo estamos en YouTube, tranquila, Solamente. y tenemos No, pero estamos un bien, día por ¿o delante no? divino, pero todos lo estamos disfrutando. Muy bien. Gracias. Muy bien. No, la pregunta sería para los 3, para escuchar las voces de los 3. ¿Qué para ustedes hace al oficio de investigador en psicopedagogía? ¿Se entiende? ¿Qué hace para ustedes? ¿Qué es lo que identifica, que le da particularidad al oficio o a la práctica científica, al oficio de ser investigador en psicopedagogía? Si quieren, vamos en el mismo orden, si no, toman la palabra el que quiera y se anime primero. ¿Pablo? Sí. Ya. ¿Se escucha, cierto? Tengo un cierto delay en YouTube, pero no importa. Bueno, una gran pregunta, ¿cierto? He tratado de desarrollarla, de respuesta, digo, y tiene relación con la responsabilidad, ¿cierto? Respecto al campo psicopedagógico, es decir, son acciones, bien, son movimientos que de alguna manera se sustentan en un campo cuyo objeto de estudio, con toda su complejidad, es el aprendizaje humano. Por tanto, cuando las acciones son formales, son responsables, ¿cierto? Se convierte de alguna manera en un tipo de oficio, ¿bien? Porque estás manifestando saberes, ¿bien? Estás modelando saberes en un marco muy, muy estable, muy claro, ¿bien? Y lo cual, por supuesto, que esto es maravilloso, ¿cierto? Tiene relación con la evolución humana, porque el aprendizaje, si vemos su contenido más profundo, es evolución, es adaptación, ¿bien? A un entorno el cual cambia, es dinámico. Por tanto, desde ahí, esto es muy interesante porque cuando vemos complejidad, cuando distintos saberes desde un campo, acá yo escuché saberes maravillosos, ¿cierto? Recientemente y veo que no hay contradicciones. Es decir, yo puedo abordar A, ¿cierto? Ustedes B, C, y vamos a dar cuenta que hay relaciones en todo lo que decimos, hay algo en común y no entra en contradicción. La psicopedagogía sociocomunitaria, por ejemplo, que es una rama, me parece, reciente, ¿cierto? De alguna manera
cobra un cierto sentido con todo lo que estamos haciendo, con las formalizaciones, ¿cierto? Y con, por supuesto, con la profundización del desarrollo, ¿cierto? Humano, que en el fondo el ser humano está en un entorno sociocultural. Por tanto, desde ahí, ese es el oficio para mí, es la responsabilidad y la identidad. ¿Bien? ¿Quién se anima a seguir? Bueno, no sé mucho de esto, pero me vino a la imagen algo que también refiero en el libro. No sé si leyeron el libro 100 años de soledad o si vieron la película, que también justo rescatan esa parte, ¿no? Cuando dicen que el mundo era tan nuevo que las cosas no tenían nombre y para referirse a ellas había que señalarlas. Me parece que la psicopedagogía tiene todavía mucho por decir. Tampoco quiero decir que sea tan nueva, ¿no? Porque siempre la vinculamos con una disciplina joven, nueva. Y bueno, en Argentina ya tiene 70 años, ya es una señora mayor. Entonces, bueno, Es ya joven. es muy joven, por supuesto que sí, pero bueno, todavía hay mucho por decir. Es apasionante porque es interdisciplinaria, entonces bueno, me hacen gestitas allá. Bueno, eso es la investigación. Bueno, Lauri. Yo termino rapidito. Yo creo que la investigación en psicopedagogía tiene un gran componente de transferencia. Es algo que de alguna manera nosotros podemos utilizar en el buen sentido para dar sentido a nuestras prácticas, ¿no? El dato, la investigación, la evidencia, de alguna manera nos permite tomar decisiones y esas decisiones no son porque a mí me parecen o no son porque, sino porque en realidad tienen algo que fundamenta y que hace que esas decisiones de alguna manera estén sustentadas en algo, en un marco teórico, en lo que otros han hecho y han encontrado, en el camino que se va haciendo en función de lo que otros también hacen. Entonces, me parece que la investigación nos ayuda a eso, a la transferencia, pero sobre todo a las prácticas basadas en evidencias, a la rigurosidad, y ahí unimos la experiencia con la evidencia, que creo que es lo que todavía me parece que necesitamos, por lo menos nosotros, seguir como juntando un poquito más estos dos ámbitos, ¿no? El ámbito académico y el ámbito profesional para que empiecen a retroalimentarse un poco más, ¿no? Que desde el campo nos digan hay que investigar esto y que nosotros damos respuesta a ese problema desde este lugar, en un lugar más común. Genial, genial. Me parece que tal vez podríamos abrir algunas preguntas si hay en el público. Desde el canal de YouTube hay muchos comentarios, halagos y agradecimientos a las representantes en este conversatorio. Pero no sé si tienen preguntas, quienes están sentados aquí. ¿Comentarios? Están tímidas o han sido tan claros los investigadores. ¿O me tienen miedo? Y puede ser sin micrófono, de última lo traducimos si no lo escuchan. Dale, le paso. Dale. Ahí va la Luli, mírala. Bueno, buen día. En realidad me voy a correr un poco del eje de la mesa en sí, para pensar algo más abierto respecto del Congreso. Ya que se toma la cuestión del oficio del psicopedagogo, la psicopedagoga, y pensamos en la intervención, la investigación, la docencia, ¿cómo ponemos en conversación esas tres cuestiones para pensarnos en el oficio de psicopedagogo? No sé si es para que alguien responda, lo traigo para que lo pensemos entre todos. Yo no sé si como respuesta, yo creo en eso, ¿no? Creo que todo se tensiona en torno a por qué somos demandados y ahí se define si asumo un oficio o una práctica científica, docente o profesional de intervención. Me parece que tiene el diálogo mucho que ver con lo que planteaban a Laura y mucho que ver también, o sea, con distintos caminos, pero si ustedes se fijan, los tres han hecho una ida y vuelta entre la intervención profesional, la investigación y que redunda en la docencia. Por ahí en la universidad, de la investigación a la transferencia.
En el caso de Marité, me parece que tal vez la experiencia traccionó la necesidad de construir conocimiento. Pero como psicopedagogos, insisto, estamos doblemente agravados por el vínculo con el conocimiento, ¿no? Nos ocupamos del conocimiento y la construcción de conocimiento tiene que ser una métier. Entonces, es como una dialéctica irrenunciable, ¿no? ¿Quiere alguien sumar? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y para cerrar, yo no podía traer a la mesa, no traer a la mesa a una referente en Argentina respecto a la investigación, que es posible que esté en el canal de YouTube, porque estaba muy sentida de no haber podido estar acá con nosotros, que es a la doctora Sandra Bertoldi, que ha sacado recientemente un librito que se llama Investigar en Psicopedagogía, que muchas ya lo están disfrutando, en donde se ocupa desde lo epistemológico en pensar si existe, ella dice, una investigación psicopedagógica. No voy a desarrollar todo lo que dice, que es súper interesante, pero los últimos 2 parrafitos resume lo que pasó hoy en esta mesa. ¿Les parece que lo lea? Se trata de una definición que tiene como principal protagonista la investigación psicopedagógica al propio sujeto investigador, quien con sus decisiones construirá el conocimiento y le dará el carácter psicopedagógico, en la medida que adopte y o construya esta posición psicopedagógica. Hablamos de investigaciones psicopedagógicas, pluralizó, en plural, porque hablar de la investigación psicopedagógica sería bajo la creencia que es posible una unificación, un consenso, una cuestión altamente improbable e indeseable, tal vez en el campo de las ciencias sociales. Es una propuesta para discutir, acordar o disentir y para empezar a desplegar. Muchas gracias por la escucha en nombre de los 4. Fuerte aplauso. Y para seguir pensando. Les agradecemos. Vieron que vengo como tirana con los tiempos. Les voy a presentar la próxima mesa, mientras que las despedimos a Ana Paula, a Mariana Echegorri y a Maricel Sarcé. Y agradecemos especialmente a Pablo San Martín, que se unió mediante presencia remota.